Amén. Muy buenos días, tengan todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Hermoso himno que cantamos con gran emoción, porque realmente trae gozo al corazón de la persona cuando sirve a Cristo. Y este servicio que se puede ofrecer a Dios en Cristo es para todos, no para un pequeño grupo selecto que haya recibido un llamado especial, sino para todos, porque todos los creyentes están llamados a servir. La salvación que Dios ofrece a todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo es en sí mismo un llamado al servicio. Por eso es que hay un eslogan muy bonito que ya no los veo colgados de los púlpitos, pero antes era muy común, por lo menos allá en Cuba, en nuestra propia iglesia, pues había ese eslogan que decía llamados para servir. Y ahí estamos todos. Y es una gran bendición. Pero tenemos que hablar, ¿verdad?, de que en algunas ocasiones se ofrece una dificultad para servir a Cristo. Y no estar necesariamente relacionada con problemas de pecado. Estas dificultades a veces surgen por algunos desórdenes que hemos tenido, quizás no hemos superado completamente, quizás ni siquiera sabíamos que estábamos en una condición como esta. Y aunque el tema que voy a tratar tiene más que ver con el área de la psicología o psiquiatría, es un concepto que también puede ser aplicado a la vida espiritual, al carácter de cada uno de nosotros, y pudiera ser que algunos aspectos relacionados con este problema estén presentes en algunos cristianos y en algunos líderes cristianos, y sería un impedimento para servir eficazmente a Cristo y a los hombres. Y me refiero al narcisismo, como he titulado a esta meditación en esta mañana. Ya dije que mayormente esto tiene lugar en el área de la psicología o la psiquiatría, porque se presenta como un problema patológico, una condición que se padece y que puede ser nociva, puede ser de resultados perjudiciales para la persona. Y pues en ese caso sería fatal, ¿verdad? Que una persona esté padeciendo de un problema de narcisismo patológicamente y que esté al frente de algún ministerio cristiano, ¿verdad? Porque la esencia de este mal es que la persona tiene una necesidad de admiración, una necesidad de ser aceptada, de ser aplaudida por los demás. Es un trastorno ya de la personalidad, pero a veces pues nunca se ha sometido a un análisis psicológico, psiquiátrico, para descubrir que padece tal condición. Pero sería lamentable que en algún frente de ministerio, de servicio al Señor, estuvieran personas dirigiendo y que estén padeciendo de este mal. Porque todas las decisiones y todas las cosas que pudiera emprender o lograr para supuestamente la obra de Dios son más bien encaminadas a lograr el exaltamiento de sí mismo. Una persona narcisista en este sentido tiene un ego muy grande y todo lo que hace es para su gloria y su alabanza, más que para la gloria y la alabanza de Dios. Y si no tiene esa admiración, esos aplausos, esos reconocimientos de los hombres, pues se enferma. Es patológicamente algo que sería nocivo para todos.
para él y para todos los que están bajo su ministerio, bajo su liderazgo. Entonces es complicado el asunto. Por otra parte, aún en psicología, perdón, hay un tipo de narcisismo que se considera no tan nocivo, más bien dentro de los rangos normales, porque la persona pues tiene que tener de alguna manera un sano concepto de sí mismo y de esa manera poder relacionarse adecuadamente con los demás y servirles con sus dones y habilidades. Entonces, pues, en alguna forma hay un narcisismo que es hasta cierta manera aceptado y necesario. Pero, lamentablemente, el punto que es crítico aquí es encontrar el equilibrio entre ambos extremos, ¿no? Porque una de las características de esto es que la persona tiene una autoestima muy, pero muy baja de sí misma. Sería el extremo de tener un concepto de sí mismo demasiado elevado, ¿verdad? Ambas cosas son negativas y ninguna de las dos debe ser o debe tener lugar en el servicio a Cristo. No podemos tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, ni debemos tener un concepto demasiado bajo de nosotros mismos. Ahora, antes de ir a lo que realmente es lo que la palabra del Señor nos aconseja en este caso, vamos a hablar un poquito de este personaje, ¿verdad?, mitológico. Y de hecho es uno de los grandes personajes de la mitología griega. Y por lo tanto ha llegado hasta nuestros días y ha influenciado en estas materias de psicología y psiquiatría, ¿no? Este personaje fue un hombre que es el resultado de una unión entre un hombre y un dios. O sea, Narciso, según lo que nos narra Ovidio en su tercer libro de las Metamorfosis, fue el fruto de la violencia sexual. O sea, el dios Cefiso, después de raptar y violar a Náyade, Litíope, engendró en ella a un joven de espléndida belleza, a quien dieron por nombre Narciso. O sea, no fue un hombre, fue un dios. Preguntado sobre si el recién nacido tendría una larga vida, Tiresias, el sabio capaz de predecir el futuro, contestó críticamente: sí, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. O sea que el sabio dijo, va a vivir una larga vida siempre y cuando no se conozca a sí mismo. O sea, a lo largo de su vida dice que Narciso va a provocar en hombres y mujeres mortales y dioses grandes pasiones, a las cuales no responde por su incapacidad para amar y para reconocer al otro. ¿Sí? Vaya notando eso, su incapacidad para amar y para reconocer al otro. Eran las características de este personaje llamado Narciso. Y según el relato de Ovidio, entre las jóvenes heridas por el amor de este hombre estaba la ninfa llamada Eco, quien había disgustado a la diosa Hera, y por ello ésta le había condenado a repetir las últimas palabras de todo cuanto dijera. De ahí viene la palabra Eco, que nosotros usamos en nuestro idioma, ¿verdad? Eco fue, por tanto, incapaz de hablarle a Narciso de su amor por él. Pero un día, cuando Narciso estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando Narciso preguntó, ¿hay alguien aquí?, Eco contesta, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, él le gritó, ven. Después de responder, ven, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, bueno, por la incapacidad que tenía, ¿verdad?, de hacerlo. Pero dice que tentado por Afrodita,
al contemplar su imagen en el espejo de la superficie del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse. No podía tocar ni alcanzar al ser que veía reflejado en el agua, pero tampoco podía dejar de apartar su vista de él. En otra versión del mito dice que uno de los menospreciados por Narciso se queja a los dioses y Némesis, la diosa de la venganza, se encarga de castigar su orgullo. Que de cualquier manera, Narciso, subyugado por la bella imagen de sí mismo que se le devolvía el río, se retrajo de toda posible relación amorosa con los dioses, con otros seres, e incluso de atender sus propias necesidades básicas, y su cuerpo se fue consumiendo para terminar convertido en la flor Narciso, una flor tan hermosa como embriagante. Bueno, de hecho hay un perfume muy famoso llamado Narciso. Mientras tanto, Eco, consumida de melancolía, se retiró a una cueva donde su cuerpo también se consumió, quedando ella una sola vez sin formar parte, quedando de ella solo una voz sin forma que se repita, como el eco, ¿verdad?, que conocemos en la lejanía. La última frase o sílaba que se pronuncia. Bueno, aquí, hermanos, pues es una historia mitológica, por supuesto, ¿no? Pero enseña una gran lección. Y es que, así resumiendo lo más breve posible, el amor a uno mismo desmedido nos hace incapaces de amarnos a nosotros mismos correctamente y de amar a otros correctamente. Por lo que nos incapacita para el servicio al Señor, porque vamos a cometer muchos errores, si no grandes pecados. Ya dije que hay que evitar los dos extremos. El extremo de creernos indispensables, sabios, a máxima potencia, que no hay otro como nosotros. El amor ese enfermizo hacia uno mismo, que le hace pensar a uno que es imprescindible y que no hay otro como él, y que por ende pues las decisiones que se tomen tienen que ser tomadas por él, sin importar la opinión de otros, sin importar lo que es correcto, lo que debe ser hecho, simplemente buscando su propia aprobación de los demás, que las personas lo puedan tener en alta estima. O sea, va en conveniencia todo de él y no de los demás. Si una persona con ese tipo de narcisismo egocéntrico está en una posición de liderazgo en cualquier lugar, incluyendo a la iglesia de Dios, pues es un gran peligro, porque solamente va a obrar, va a decidir, va a pensar en su propio beneficio, buscando la aprobación de los demás. El otro extremo, cuando la persona se siente tan poca cosa, tan inferior a todos, que crea un complejo de inferioridad que también le impide servir apropiadamente a Dios y a los hombres con las capacidades que Dios le ha dado, porque tiende a pensar de que no vale nada, de que no puede hacer nada, y muchas veces esto es resultado de no haber sido realmente santificado, lleno con el Espíritu de Dios, porque de otra manera no pudiera pensar así de sí mismo. Entonces, ¿cuál es el punto que sería el punto medio entre estos dos lados que son negativos? Bueno, amados hermanos, es bien simple. La Biblia no dice que no podamos amarnos a nosotros mismos.
La Biblia no dice que no debamos tener un concepto de nosotros mismos. Simplemente que para amarnos a nosotros mismos adecuadamente y tener un amor hacia los demás y servirle apropiadamente, hay que comenzar, como dice el dicho, por el principio, ¿no? Hay que comenzar atendiendo al mandamiento máximo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Si no estamos en ese punto en nuestra vida espiritual, si no estamos convencidos de que Dios es el amor primero de mi corazón y que yo estoy volcado hacia darle y ofrecerle a Él un servicio adecuado por cuanto Él me amó a mí primero, entonces vamos a resultar incapacitados para amarnos a nosotros mismos de una manera correcta y adecuada, e incapacitados para amar a otros y servir a Dios de una manera adecuada. El primer punto, entonces, la plataforma, lo que sustenta todo esto, es el amor a Dios con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y después viene lo demás. Ahora podemos escuchar la palabra del Señor en Romanos 12. En Romanos 12, en el contexto de los dones espirituales, el Señor le dice, digo a los cristianos, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, entonces la Biblia no nos dice que no puedo tener un concepto de mí mismo, Debo tener un concepto de mí mismo. Usted debe tener un concepto de sí mismo. Y eso no es nada que sea contrario a la palabra de Dios. No nos dice, no, considérate, como yo he escuchado algunas veces, un texto, pero bien sacado de su contexto, que dice, no, es que nosotros somos como trapos de inmundicia. Y es la intención de querer representar humildad a la máxima potencia, pero eso no es humildad. Eso es una distorsión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en primer lugar, ese texto no tiene que ver con la dignidad humana, con la condición humana de pecado ante el Señor. No. Ahí lo que dice es que nuestras obras, nuestra justicia, a la hora de presentarnos ante Dios para ser aceptos o no, no cuenta. Nuestra justicia, a efectos de ganar el favor de Dios, es un trapo de inmundicia, es un trapo que apesta, porque estaría diciendo que somos aceptos ante Dios por nuestra propia justicia, por nuestras obras, por lo que hacemos, por lo que somos. Ya no es por fe, ya no es por los méritos de Cristo. Entonces ahí es donde está el problema. Pero que somos trapos de inmundicia, la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice, como ya dije, que debemos amarnos a nosotros mismos y que debemos tener un concepto de nosotros mismos. ¿Dónde está el problema? Bueno, el apóstol Pablo continúa diciendo, digo, pues por la gracia que me es dada, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, sí hay un concepto que yo debo tener de mí mismo, y ese concepto debe ir acorde con la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que ese concepto no tiene nada que ver con que nosotros hayamos orado 40 días y 40 noches.
y que nosotros hayamos hecho 50 ayunos y que estemos dedicados al estudio y la reflexión de la Biblia por mucho tiempo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, en el contexto del pasaje, esto tiene que ver con los dones, con las habilidades que Dios ha repartido a cada uno como Él ha querido hacer. Y ahí está el gran secreto, ¿verdad?, de poder hacer un autoanálisis de nosotros mismos y ser consecuentes con lo que Dios nos ha dado, las capacidades que Él nos ha dado, no las capacidades que yo quiero tener a fuerza. Hay personas que quieren servir en ciertos y determinados ministerios porque les gusta o porque puede reportar algún beneficio para él, o porque es un narcisista de esto de lo que estamos hablando, que está sediento de tener el reconocimiento y la admiración de los hombres, pero no por amor a Dios y al ser humano. Entonces, hermanos, usted puede saber los dones que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado y donde Él quiere utilizarlo. Y si se abre una puerta para servir al Señor en algún área, algún ministerio, que usted pueda saber que puede servir a Dios en cuanto a los dones que Él le ha dado, no es ningún pecado ni es señal alguna de orgullo o envanecimiento aceptar servir a Dios en esa área donde Él le está llamando y le está abriendo las puertas. Pero aún así, cuando aún llegue ahí, mantenga este estándar. No piense que es mejor que nadie, ni que es peor que nadie. Simplemente usted es quien es. Como San Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No se envaneció. Al contrario, todos los beneficios, los privilegios que había alcanzado en el judaísmo, él lo tuvo por basura con tal de ganar a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Entonces ahí es donde debemos pararnos todos y evitar estos dos extremos. Si estoy demasiado enamorado de mí mismo como este personaje griego de la fábula, entonces estaremos incapacitados, como estuvo él, ¿verdad?, de amar a nadie. No podemos amarnos a nosotros mismos adecuadamente, ni podremos amar a nadie como Dios quiere que sean amados. Y eso es equivalente al servicio. No podremos servir a Cristo adecuadamente. Todas las decisiones, repito, que tomamos y todo lo que hacemos ya está dañado, independientemente de los resultados que haya. Ya la cosa no está bien porque no está saliendo de un corazón que está en la condición que Dios quiere que esté, sino está dañado. Ya sea por el inmenso amor que se tiene a sí mismo, de la manera enfermiza hablando, del egocentrismo, o porque creamos que no podemos hacer absolutamente nada bueno porque no servimos. Eso es el otro extremo. Por lo que les animo a que aquí, como en Romanos 12, usted pueda hacer ese análisis y reconocer si Dios me ha dado el don de la enseñanza o el don para cantar o para administrar. Entonces dispóngase al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Gracias por los dones que me has dado. Quiero servirte. Y el Señor le abrirá puertas. Pero si el caso es que ya está en una posición de ministerio y puede reconocer que algunos de estos males están presentes en su vida, entonces hay que venir al Señor, hay que volverse a Él, hay que hacer techubá, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón a Dios y humillarnos bajo su poderosa mano para que Él nos pueda ensalzar. Pero hay que reconocer. Por eso, si estamos en esta posición, estamos sirviendo inadecuadamente al Señor, por cuanto nos creemos, como dicen en Costa Rica, la mamá de Tarzán, o la última Coca-Cola en el desierto,
Y lo que yo diga es lo que hay que hacerse, y sin contar y sin valorar la opinión de los demás y las cosas como deben hacerse. Entonces hay que arrepentirse. Y si estamos sirviendo al Señor y nos consideramos, como dije ahorita equivocadamente, algunos usan el texto, nos consideramos un trapo de inmundicia, una basura, estaríamos también equivocados y estaríamos negando el valor que Dios nos ha dado como seres humanos y como sus hijos ahora en Cristo. Él nos ha equipado, Él nos ha dado dones, nos ha dado sabiduría y nos ha dado la capacidad de poder servirle para que experimentemos, como dice el canto, gozo da servir a Cristo. Que Dios me los bendiga a todos, que deseo que estén en la capacidad de hacer este análisis y poder descubrir lo que Dios desee revelarnos, que pueda estar mal o distorsionado en nuestras vidas. Quiero agradecer al Señor porque hemos estado orando por la hermana Raquel, la mamá de nuestra hermana María Laura Padilla. Y bueno, ayer la hermana Mari Padilla me dijo que estaba mucho mejor, por lo menos ya estaba mejor. La condición parecía ser bien mala, pero gracias a la misericordia de Dios se sintió mejor. Y sigamos orando, hermanos, por nuestra hermana Raquel, para que el Señor se glorifique en su vida. Oremos los unos por los otros, como siempre les digo, no solamente porque están ahora pasando un problema, ya sea de enfermedad o carencias económicas, sino por los que estemos bien supuestamente. Tenemos que orar siempre unos por otros. Así que bueno, vamos a orar, y si quiere hacerme llegar alguna petición de oración, pues con gusto. No se ha habido más. El hermano superintendente nos había pasado un motivo de oración por el hermano Dimas, pastor de la tercera, creo que es. Pues hay que seguir orando por él, que el Señor glorifique su nombre en su vida. Y el pastor Jesse Gómez, que está cuidando a sus padres y tienen problemas también de salud. Que el Señor dé la gracia, la fortaleza que ellos necesitan. Tengamos siempre presentes, hermanos, a los pastores en nuestras oraciones, porque las luchas son fuertes, las batallas son fuertes, y muchas veces tenemos que tragárnoslas y no hacerlas público porque no podemos, pero oremos por los pastores. Vamos a orar. Te alabamos, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, sustentador de todo lo que has hecho. Eres digno de honra, gloria y alabanza tan solo porque eres Dios, y nosotros debemos tributártela, Señor. Te bendecimos con nuestros labios y queremos, Señor, proclamar tu justicia y tu verdad en donde tú nos abras las puertas para hacerlo. Gracias porque en esta mañana nos enseñas a que debemos tener un adecuado concepto de nosotros mismos, conforme a la medida de la fe que tú has dado a cada uno. Gracias, Señor, porque teniendo un concepto adecuado de nosotros mismos, podemos ser instrumentos útiles en tus manos para servirte a ti y al hombre de la mejor manera posible. En esta mañana, Padre Santo, te ruego que tú nos ayudes a todos para estar en la mejor manera de poder ofrecerte un servicio agradable a tus ojos. Te pido por las necesidades de mis hermanos y te ruego, por favor, Padre eterno, que sigas obrando en cada una de las necesidades de salud, económica, emocional, de cualquier naturaleza, Señor, que mis hermanos estén atravesando. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ayudarnos a bregar con cada situación. Te agradecemos, Señor, que nuestra hermana Raquel se encuentra mejor
y rogamos que continúes haciendo una obra completa y perfecta de sanidad en su vida. Gracias porque tú nos escuchas, porque tú obras en favor nuestro. Sea así con nuestra hermana Esmeralda Aldana, que ella siga recuperándose, Señor, y viendo la mano gloriosa tuya en su vida. Síguele sosteniendo, Padre, y que pronto la podamos ver también en la iglesia, testificando de todo lo que tú has hecho en su vida. Así, mi Dios, ponemos en tus manos a estas personas en Cuba que están pasando gran necesidad, Señor. No encuentran alimento, no encuentran medicinas. Solamente pueden depender de ti. Te suplicamos que tu misericordia les alcance, Señor. Pedimos, Padre, por esta tragedia que está pasando la nación de India. No tenemos palabras. Simplemente te rogamos que tengas misericordia y compasión de este pueblo, Señor, que está siendo azotado por esta epidemia, y que esto puede ser otro brote más que traspase las fronteras y llegue también a todo el mundo. Te pedimos compasión, Señor. Te pedimos compasión por todos. Sabemos que son situaciones que deben venir, pero en la ira, como oraba Habacuc, Señor, acuérdate de tu misericordia. Te lo pedimos todo en esta mañana humildemente, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un día maravilloso y que la paz de Cristo sea con todos. Amén.